Hoy hacemos la transición hacia un tema que tiene que ver con nuestro día a día y tiene que ver con las etapas y las transiciones del duelo, porque un duelo puede ser desde perder a un ser querido, que afecta muchísimo, hasta perder, por ejemplo, el país. Ya está con nosotros la doctora Rosa Pellegrino, psicóloga, para hablar acerca de este tema. Doctora, buenos días, muchas gracias por su tiempo, bienvenida. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a ustedes. Doctora, ¿cómo saber que estamos de duelo y qué es un duelo? Bueno, básicamente un duelo, a veces creemos que un duelo tiene que ver únicamente con el fallecimiento de un ser querido, pero realmente un duelo es mucho más allá de eso. A lo mejor hemos pasado un duelo y ni siquiera hemos estado conscientes de que eso es lo que estábamos atravesando. Porque un duelo tiene que ver básicamente con la pérdida en la vida de una persona de algo que le significaba bastante importancia o que representaba para él algo de relevante importancia, ya sea una persona, por supuesto, un trabajo, puede ser un sitio, inclusive, ¿no? Cuando emigramos, ahí vivimos un duelo, cuando perdemos una amistad, cuando perdemos un objeto, inclusive de mucho valor, que de alguna manera significaba algo más allá de lo físico, sino algo emocional, también se vive un duelo. Entonces, un duelo básicamente tiene que ver con el sentimiento de pérdida, ¿no? De ya no tener algo, ya sea objeto, persona, relación, lugar, actividad, que para mí era importante y a la que yo me había de alguna manera habituado. Entonces, Doc- imagínate cuántos tipos de duelos podemos vivir. Doctora, las redes sociales promueven una realidad tergiversada, si se quiere, donde la gente tiene que ser productiva, lograr sus objetivos, ser exitosa, pero ¿qué pasa cuando sentimos que algo no va bien y nos cuesta aceptar esa famosa frase de está bien, no estar bien? Absolutamente, eso es totalmente así. En las redes sociales, si bien han sido una herramienta súper útil, que nos ha permitido hacer muchas cosas, también nos expone a una realidad, entre comillas, que nos hace mucho daño, porque la gente en redes sociales muestra lo que quiere que el otro vea. Y o sea, es muy probable que yo no me vaya a encontrar a esa persona que admiro en redes sociales llorando, con problemas, devastado. Es poco probable. Entonces, vemos solo una cara de la realidad de las personas, que es, como dices tú, la cara alegre, la cara feliz, la cara productiva, la cara de, wow, mira qué vida tan maravillosa y tan alegre tiene esta persona, pero luego la comparo con mi propia vida, que yo sí veo mis dos matices, y si estoy viviendo un duelo, todavía peor, y por supuesto que la alteración emocional ahí se acrecenta, porque uno dice, bueno, fíjate cómo todo el mundo puede tener una vida así de feliz como la que yo veo en Instagram, pero yo estoy teniendo este dolor, este conflicto, esta dificultad, que por supuesto me hace daño y no quisiera tener que vivirla. Claro, doctora, ¿y cuáles serían en todo caso entonces las etapas del duelo desde que perdemos una pareja, a un trabajo o a un ser querido, algo irreparable? Claro, fíjate, hay varias etapas que un ser humano puede transitar, sin embargo es importante recordar que no son fases que todo el mundo vive de manera diferente, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de las fases del duelo, podemos llegar a creer que si no las vivo en ese orden en el que a lo mejor yo leí que eran las fases del duelo, entonces yo estoy teniendo un problema o yo no soy normal, ¿sí? Y es Sí. importante señalar que yo puedo estar en una etapa, pasar a otra, inclusive luego regresar a una etapa que pensé que a lo mejor ya había superado. Y eso es importante porque nos indica, bueno, que cada ser humano es distinto, que una persona frente al mismo evento, que puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede reaccionar de una manera y otra persona de una forma totalmente distinta. Y eso está perfectamente bien. Cada quien vive su proceso, pero fíjate que en unas etapas iniciales, lo más usual o mucha gente puede estar en una etapa de negación, ¿sí? Es como ese primer Sí. estado de impacto, de shock, en el que tu cerebro realmente no ha terminado de asimilar lo que ocurrió. Y fíjate que lo podemos ver en mucha gente que de pronto, inclusive para poder resolver, hablando de el fallecimiento de alguien, ¿qué hace una persona en un momento así? Bueno, tengo que encargarme de las diligencias de el velatorio,
eh, cerrar sus cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad de cosas que implica que una persona esté activa y preparada y en parte la fase de negación permite que la gente haga eso, porque no estoy todavía haciéndole caso a mi dolor necesariamente, sino a las cosas que tengo que resolver. Ah, pero permanecer en una etapa de negación por más tiempo del esperado, entonces ahí es donde empezamos a ver dificultades para seguir con la vida, porque al final un duelo debería permitirte poder retomar el control de tu vida después de ese evento de pérdida doloroso. El duelo tiene que vivirse. A veces creemos que el duelo es algo que, bueno, que es inevitable, pero que además no tiene ninguna función. Y en absoluto es así. El duelo tiene la función de permitirte digerir poco a poco y por etapas lo que acabas de vivir, para entonces poder recuperar nuevamente tu proyecto de vida y salir adelante. Y por eso es que también hablamos finalmente de la etapa de aceptación, ¿sí? Es decir, el que tú entiendes y admites y te resignas, entre comillas, a ese nuevo escenario, puedes reconocer las cosas buenas que todavía están en tu vida después de esa pérdida y las cosas buenas que tuviste cuando todavía estaba presente eso que perdiste, esa persona, ese trabajo, ese lugar. Eres capaz de todavía recordar y alegrarte inclusive por poder recordar ese hecho, pero ya puedes continuar con una vida que también te satisface. Doctora, llorar es terapéutico y ¿qué pasa con las personas que no demuestran sus emociones y tienen como esas emociones engavetadas? Tarde o temprano eso termina por salir. Fíjate, lo que pasa con las emociones es que son muy variadas y cada persona puede vivir un mismo evento expresándolo de maneras distintas o incluso viviéndolo con emociones diferentes, ¿no? Y a veces creemos, porque es normal también del ser humano, que frente a un evento tiene que haber tal emoción y frente a este otro evento tiene que haber tal otra emoción. Y cuando hay alguien que no se rige por esas normas específicamente, uno dice, ah, es que tiene un problema, es que tiene que ir a terapia, sí, 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 necesita ayuda. Y uno dice, ya va, fíjate que la tristeza ciertamente uno está acostumbrado de pronto a ver que se exprese con llanto o ver que se exprese con desánimo, con poca energía, etcétera, etcétera. Pero fíjate que hay gente que puede estar en un proceso depresivo importante y que puede ser perfectamente el bonche de la oficina. O sea, puede ser esa persona que sea un chiste andante, pero cuando está consigo mismo en la intimidad de sus emociones, ahí sí se desborda la tristeza que siempre siente, pero que oculta, como dices tú. Entonces, por supuesto que engavetar esas emociones no es recomendable, pero sí tenemos que saber que hay distintas maneras de expresión. Lo importante es que siempre esa persona que vive el proceso sepa identificar que está pasando por algo difícil, ya sea que lo que le hace sentir sea tristeza, rabia, miedo, no importa, porque lo atípico no es la emoción, sino la forma en la que la voy a expresar. Y ahí es donde hay que estar pendiente. Cónchale, yo sé que mi amiga está pasando por una situación difícil, pero más bien su conducta es de, no importa, vamos a salir a bonchar todas las noches y a salir y a beber y etcétera, etcétera. Y vemos que no ha tenido un espacio para hablar de lo que le pasó, porque cuando de pronto tocamos el tema, de una vez dice que ahí no pasa nada, que no ocurrió nada y sigue con su vida, pero vemos conductas quizás autolesivas, conductas que no tenía antes, entonces son indicadores de que, bueno, de que algo puede estar pasando ahí. Doctora, ¿cómo aprender a superar el duelo de emigrar, de dejar el país, la familia y hasta las mascotas que uno quiere como un miembro más de la familia? Wow, es así. Y fíjate que mucha gente en la realidad actual ha tenido que vivir ese tipo de duelo que antes no creíamos que era tan doloroso porque no era tan frecuente o tan común, pero ciertamente genera un malestar emocional para las personas que lo viven y para el núcleo familiar en general, los que se quedan y los que se van. Y, y fíjate, sobre todo con las migraciones que de alguna manera son forzadas, es todavía un poco más complejo porque una persona que de pronto, bueno, le ofrecieron un trabajo en otro país y aquí estaba bien o en su país estaba bien, pero tomó la decisión consciente y voluntaria de emigrar, de alguna manera no está la sensación de que te obligaron, de que esa decisión fue forzada.
pero hay mucha gente, ¿no? Hoy en día en distintos países del mundo que sí se ven de alguna manera forzados a emigrar porque no tienen otra opción en su escenario y eso lo hace todavía más complicado porque de alguna manera no tuve elección, fue un evento sobrevenido, entre comillas, al que me tuve que adaptar porque si no, no tenía muchas otras vías de sobrevivencia y eso lo hace todavía más cuesta arriba. ¿Qué recomendaríamos en un escenario como ese? Bueno, considerar los motivos o los elementos positivos de ese cambio y de esa decisión. Es decir, tratar de hacer un ejercicio día a día en tu nueva realidad, de identificar aquellas cosas en mi cotidianidad nueva, de este nuevo entorno, que sí son positivas, que sí que me hacen bien a nivel emocional, que me hacen bien a nivel físico, que me hacen bien a nivel cotidiano, en calidad de vida, e inclusive las cosas positivas que a lo mejor yo puedo proporcionarle a mi entorno, a mi familia, a mis amigos, estén donde estén, ¿no? Estén en mi país de origen o estén conmigo en mi nuevo país, qué cosas positivas yo estoy pudiendo trabajar a raíz de esa decisión, porque cuando tomamos una decisión así y estamos inmersos en un proceso de duelo, es como si tuviéramos unos lentes tintados de Sí. negro, ¿no? Entonces, solo vemos lo que me falta, lo que dejé atrás, lo que perdí. Y bueno, hay que hacer ese ejercicio de ponerme unos lentes no rosados, ¿sí? De ver todo bonito, de ver todo maravilloso, porque la vida tampoco es eso y la idea no es engañarnos. Pero sí ver unos lentes más objetivos. Sí, yo sé que me falta esto, esto y esto, yo sé que estas cosas las dejé atrás y sé que me duele, pero fíjate que ahora soy capaz de tener esto, esto y esto, de vivir esto, esto y esto, de reencontrarme con esto, esto y esto, que también es positivo y también me hace bien. Eso me va a ayudar a adaptarme de mejor manera a esta nueva situación y a emocionalmente estar más preparado para lo que viene. Claro, ¿cómo tener una actitud positiva en medio de la tempestad, de la adversidad? ¿Se puede lograr tener momentos de felicidad o de bienestar aún mientras que estamos transitando las diferentes etapas del duelo? Absolutamente, pero es importante recalcar que los momentos de bienestar no vienen como un manto sagrado del cielo que cae. O No es sea, el maná. los momentos de bienestar, es Claro. así, los momentos de bienestar se tienen que construir y por eso es que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que yo no tengo nada bueno en mi vida. Claro, sabemos que hay procesos emocionales que, como hablamos de los lentes, impiden que la gente Sí. vea las posibilidades de tener momentos bonitos o de tener momentos de bienestar y que hay realidades muy duras, ¿sí? Eso no lo podemos ignorar, hay realidades vitales muy difíciles y de mucha vulneración y de mucha dificultad en muchos hogares del mundo. Pero sí es importante que sepamos que la felicidad se persigue y se construye también y que yo soy responsable como individuo de darme esos momentos de bienestar. No va a venir nadie de afuera. Ay, Rosa, mira, yo te veo cansada. Hoy no trabajes, hoy vete a la playa. Te lo mereces. Es poco probable que eso ocurra. Lo más probable es que si la gente te ve haciendo constantemente cosas para los demás, para tu trabajo, para tu familia, para afuera, que no tiene nada de malo, nadie vaya a decirte piensa también en ti. Eso lo tiene que hacer uno primero. Yo tengo que darme mis 10 minutos de tomarme un café, mis 10 minutos de llamar a mi amiga que quiero hablar con ella. A veces creemos que el bienestar viene dado de cosas que implican gastar una fortuna, de viajes exóticos, de cosas caras. Y no necesariamente es así. Seríamos todos, bueno, una sociedad absolutamente deprimida. La Claro. felicidad viene de cosas más simples, pero tenemos que aprender en nuestra vida a darle espacio a esas cosas. Algunos tips para el miedo a la pérdida, perder, por ejemplo, a los padres o perder a la mascota, esa sensación de vacío que nos genera en el estómago, ¿cómo, cómo transitar esas despedidas que son dolorosas y en qué momento debemos pedir ayuda? Mira, es importante, a ver, hablar de prevenir el dolor de un duelo, Ok, ojalá, ¿no? Es como muy difícil se puede y yo preparar. creo que no. Yo creo que uno puede de alguna manera irse fortaleciendo eh, frente a la idea de que hay cosas que son inevitables, ¿no? Por ejemplo, al hablar de un duelo de un familiar querido, cuando fallece alguien que nos importa,
la certeza más grande que tenemos al estar vivos es que eso va a ocurrir, ¿no? O sea, pero claro, el hecho de que sabemos que eso va a pasar y que sea algo normal de la vida no lo hace menos doloroso. Es casi inevitable que eso nos impacte. Entonces, quizás la clave sería reconocer eso como algo normal de la vida, saber que eso va a llegar y que si yo identifico en mí, por ejemplo, conductas en mis relaciones con mis familiares o con mis seres queridos, que indican quizás o que hablan de algún tipo de dependencia o, por ejemplo, si en mi cabeza están siempre los pensamientos de yo no podría vivir sin mi mamá, yo no podría seguir adelante sin mi esposo, yo no voy a poder seguir si mi hermano deja de estar, por ejemplo, interpelarse ahí, ¿no? Y decir, ya va, o sea, yo nací solo y yo nada más me tengo a mí de manera incondicional, ¿sí? Nosotros tenemos vínculos y redes de apoyo en el entorno que nos hacen la vida más llevadera, que nos regalan momentos especiales, pero que sabemos que pueden ser finitos, que pueden tener una duración y hacernos la idea de que eso va a ocurrir. ¿Qué nos puede ayudar mucho? Los vínculos que tenemos hoy en día, prestarles la mayor atención, porque muchas veces damos por sentado que gente, momentos, lugares van a estar en nuestra vida para siempre. Así es. Y cuando entonces dejan de estar, uno dice, ay, pero si yo hubiese aprovechado, ahí empieza como el La cerebro culpa. también a autosabotearse, sí, absolutamente. Entonces, el que yo día a día decida aprovechar las relaciones que tengo, los momentos que vivo, las actividades que hago, inclusive el trabajo mismo, que uno dice, el trabajo, Dios mío, qué fastidio trabajar todos los días, pero aprovechar en ese trabajo que yo tengo, que me permite comer, que me permite hacer algo que a lo mejor me gusta, etcétera, etcétera. El que yo sea capaz de aprovechar las cosas bonitas que hay allí, me va a permitir en un momento de pérdida de ese trabajo, de esa persona, estar más agradecido y decir, lo disfruté. El tiempo que lo tuve, lo cuidé y lo valoré. Yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a hacer de un duelo algo más llevadero. Esa culpa de la que tú hablas, tratar de que no sea tan fuerte o tan grande a la hora de perder eso que nos importa. Rosa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, pero rescato eso, la gratitud, el valorar y el disfrutar el momento presente. Feliz día para ti y gracias por compartir tus conocimientos con Igualmente. la audiencia. Gracias a ustedes. Un abrazo.